¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me he venido hasta Albacete. ¿Por qué? Porque estoy con mi mecánico de confianza. Hoy vamos a visitar a Emilio Miñán de Talleres ARG, que es la persona con la que ya hace tiempo que te enseñamos muchas curiosidades y aprendizajes técnicos sobre los coches que él repara, máster de GLP, profesor de automoción en general, experto en motores en particular, y hoy un vídeo más con Emilio, pero no un vídeo cualquiera, porque hoy el protagonista es él, pero no la técnica, sino algunas cosas que quiero que te cuente para que aprendas un poquito mejor sobre su profesión y también algunas cosas ocultas que quizá no tenías ni idea que suceden en los talleres. Te aseguro que es una conversación deliciosa, te lo puedo decir porque ya ha terminado y quería estar seguro de que ese material era tan bueno como para publicarlo en este canal. Eso ha sucedido con creces, así que ponte cómodo, cómoda, porque te vamos a contar muchas cosas que quizá desconocías. Vamos a ver a Emilio y a ver qué nos cuenta. Te vamos a sorprender. Emilio, muy buenas. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien. Otro día más aquí en tu casa, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Hoy con caballería interesante lo que tienes por aquí, ¿eh? Sí, siempre me gusta que haya alguno que corra, por si acaso. Bien, bien. Por si acaso hay que salir huyendo. Por si acaso hay que salir huyendo. Muy bien. Pues nada, hoy hemos preparado un contenido un poco especial, estamos en unas fechas también un poco especiales, porque queríamos hablar de tu trabajo, pero no como normalmente hacemos en el canal, como se estaba introduciendo, sino directamente de algunas historias que pasan en los talleres. Tenéis que saber que yo vengo de este mundo, hace ya muchos años que empecé en este mundillo y algo creo que conozco. El tiempo va evolucionando y va cambiando y a lo mejor hay ideas preconcebidas que tenéis de los talleres y cómo trabajan los mecánicos y más hoy en día con todo lo que está pasando, que creo que es bueno que podamos cotejar con un profesional que lleva muchos años, que esto lo ha vivido y lo ha mamado desde pequeño, ¿no? Desde joven. Y que, bueno, pues que os van a sorprender, ¿no? Y también de cómo, como empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, pues en muchas ocasiones tienen también marrones y papeletas muy graves que se están agudizando cada vez más por una serie de historias que te vamos a contar, no yo, sino él en primera persona, y que creo que son súper interesantes porque esto no se suele contar a la cámara, ¿no? Se habla mucho de los talleres para mal en muchas ocasiones, y bueno, pues está bien también que hable la otra parte, ¿no? Y que hablen los mecánicos y los profesionales, en este caso el amigo Emilio. Una pregunta muy rápida para empezar, Emilio, porque yo sé, los que estamos dentro del sector, tú no lo sabes, que al igual que en otras profesiones como pueden ser los albañiles, como pueden ser los camioneros, hay una carestía tremenda de profesionales, de mecánicos, se está perdiendo la profesión y tenéis un problema muy serio hasta el punto de que os puede hundir el negocio directamente la falta de personal, ¿no? ¿Estamos realmente en esa pantalla ahora mismo? Sin duda. Sí. Además es un problema absolutamente de actualidad, latente, evidente. Le puedes poner todos los apelativos que quieras, que todos darían con la realidad de este sector. Tú además eres profesor, das clases, trabajas en másters de formación de muchas cosas vinculadas a la diagnosis y a la reparación y tratas con alumnos. ¿Qué es lo que está pasando para que haya ese problema en la base? Bueno, la falta de interés es bestial, la falta de interés y de aceptación del sector es enorme, porque sobre todo en los primeros escalones del sector, por ejemplo en los servicios de asistencia, es un caos encontrar un carné de primera que te lleve bien una grúa cargada con un coche, es ya casi misión imposible. O sea, ya no queda el gruista. Ya si empezamos en ese escalón, que ya no podemos recibir el coche averiado, que a diferencia de los 90 todos los coches venían por su pie, ahora vienen todos en grúa. Eso es muy bueno. Si empezamos justo en ese pequeño detalle de que ya no se encuentran gruistas, de ahí podemos seguir escalando. Hasta las partes más técnicas, ¿no? Y más complejas que solamente se adquieren con experiencia. Y cuando se habla de esto, muchas veces se habla de que uno de los problemas es que no hay incentivos porque los salarios son muy bajos. ¿Eso es así? ¿Realmente pagáis poco? ¿Cuál es el problema dentro del taller? Eso de los salarios siempre ha quedado ahí como quién lo valora, el que lo paga o el que lo recibe. Desgraciadamente, el que lo recibe siempre ve que su salario es pequeño, es poco, ¿no? Es pobre. Ya no entremos en lo que sería hablar del poder adquisitivo, eso dejémoslo a un lado para que no se nos vean connotaciones de ningún tipo, ¿no? Ciñéndonos estrictamente al salario, el que lo paga siempre piensa que el salario es alto o aceptable, y el que lo recibe pues siempre considera que es insuficiente o que podría ser mejor. La única realidad es que los costes que supone un personal hoy en día en un taller, en el ámbito productivo, hablabas de otras profesiones que nos pasa completamente lo mismo, los costes son muy elevados. Entonces esa delicada línea entre precios competitivos al consumidor, que es quien nos compra, es quien le facturamos y se supone que nos da esos beneficios, frente a los costes reales y directos que tenemos con el personal, es una balanza que no siempre está a favor de la empresa.
Ahí hay una historia que bueno, siempre se estudia en las escuelas y se cuenta cuando hablamos de gestionar bien un taller, y se critica mucho desde fuera del taller, que es que los talleres no son capaces de ser buenos empresarios desde el punto de vista de cómo se aprovecha la hora de mano de obra, ¿no? Y está como todo muy viciado hacia sacar el margen de los recambios porque es mucho más fácil y sencillo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico, que lo de la hora de mano de obra es algo que os limita mucho y que no se gestiona bien? Completamente. Aparte, sabes que hemos perdido ya bastante saliva con este tema tú y yo hablando, y creo que bueno, pues estamos en una época crucial para que se dé esta adaptación, cambio, como lo queramos llamar, de dejar de atribuir de que el taller vive del recambio. El taller tiene que vivir del servicio. Cuando buscamos un taller, ¿no? Lo vemos en redes, lo vemos en familiares, no es que busca tu taller de confianza. ¡Ay, cuánto vale tu mecánico de confianza! Eso es lo que hay que pagar. Hay que pagar el servicio, hay que pagar la formación, hay que pagar el estar al día. El recambio hoy en día, tal y conforme está el mercado, creo que empieza a ser absurdo empezar a pegarnos bofetadas con el recambio. En esta ciudad, por ejemplo, hablábamos estas semanas con proveedores y distribuidores, en esta ciudad hay más de 27 tiendas de recambio del automóvil. En una ciudad que no llega a 200.000 habitantes. No llegamos a los 200.000 habitantes y tenemos 27 empresas pegándose bofetadas por venir a vendernos recambio a RG y a otra serie de compañeros que hay en la ciudad, ¿no? ¿Qué les hace eso? Pues eso les hace ir como pollo sin cabeza. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Qué van a ir al céntimo? ¿De qué manera lo van a conseguir? Y eso trae otra serie de cuestiones luego. Bueno, por terminar este tema, que es muy interesante, pero centrarnos también en problemas que creo son muy curiosos o llamativos que contar, os vais a escandalizar, porque es que además tu taller no es un taller normal, ahora hablamos de eso. ¿Cómo retener al talento? ¿Por qué se va el personal de los talleres? Es otra de las grandes quejas de los mecánicos. Yo me pongo del lado del abogado del diablo. La gente se va. Es muy habitual, ¿no?, que llegado a cierto punto la gente se quiera montar por su cuenta y parece como que retener el talento es imposible. ¿Cuál sería la fórmula mágica para que esto no suceda? Fíjate, mi percepción, y puedo estar equivocado con respecto a la tuya, yo creo que ese perfil de montarse por su cuenta está también en decadencia. O sea, sí, yo creo que es un poco antiguo eso. Ya no se ve tanto taller nuevo, ¿no? De hecho, el taller cierra y hay innumerables noticias en diversos medios de que no hay relevo generacional, de que los talleres se cierran, los talleres se pierden, te metes a ver páginas, a comprar negocios de taller y eliges, como yo digo, eliges color y ubicación, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo no creo que eso del establecerse por su cuenta a fecha de hoy ya sea un daño del sector. Aquí en esta ciudad tan pequeña, un beneficio que tenemos al ser tan poquitos es que en muy pocos años se ha dado una cosa que nos ha estabilizado mucho en la plantilla, y ha sido los horarios. Porque yo, por ejemplo, siempre lo hablo con clientes y demás, yo empecé a cerrar los viernes por la tarde en 2018. Me costó muy valiente establecerlo, me costó hacerlo con normalidad, pues en épocas de prepandemia, o sea, año y pico largo. Dejar de tener críticas por los clientes. Oye, es que qué bien que vives, ya no trabajas el viernes por la tarde. Para que no lo sepa, el viernes por la tarde es como el momento de máximo tráfico junto con los lunes, ¿no? Exacto, eso es. Sí, donde todo el mundo quiere su coche. Pues esos momentos, ¿qué hacemos productivamente en un taller? Esos momentos no hacemos nada porque tenemos un flujo tal de ese coche que lleva parado toda la semana y hace falta para el fin de semana, acudo al taller el viernes por la tarde. ¿De qué manera productiva y mágica vamos a conseguir hacer algo cuando chocaremos con otras cosas? Chocaremos con restock, con recambios, etcétera, etcétera. Es un momento muy improductivo. Yo empecé a cerrar por eso. O sea, vamos a dedicarnos los viernes por la mañana a entregar trabajos terminados y a que los coches salgan, y los viernes por la tarde pues dediquémoslo a descansar, y si en alguna eventualidad el viernes por la tarde lo hemos tenido que dedicar a trabajar a puerta cerrada, que lo hayamos podido disponer, ¿vale? Te hablo de esa curiosidad porque fíjate, el horario es importante, ¿no?, para el personal. Estamos hablando de 2019, 2020, términos de pandemia, en los que llamaba la atención cerrar un viernes por la tarde, o sea que en aquellos años era muy normal que un mecánico trabajara un sábado por la mañana, ¿vale? Sí. Y estamos hablando que en 2025, haciendo un poco de barrido entre las empresas del sector, en esta ciudad es muy raro que encuentres en un taller trabajando un productivo después de las 6 de la tarde. Es muy raro. O sea, ya se ha estabilizado la cosa, que se hacen grupos, se hacen equipos, y las horas laborales ahora mismo están perfectamente establecidas entre 8 y 5.
estamos trabajando prácticamente casi todo el personal productivo de taller en esta ciudad. Por supuesto que quedan compañeros trabajando hasta las 7 y las 8 de la tarde, pero ya no es lo normal. Ese ha sido uno de los grandes focos de la gente. Aquí hemos tenido mucho movimiento de talento por el decir, mira, tengo acceso a una intensiva o tengo acceso a estar a las 5:30 de la tarde libre con mis hijos, familia o lo que sea. Eso aquí se ha nivelado mucho, pero me consta que en otros puntos de España todavía supone algún problema. Sí, sí. Bueno, en fin, expectativas salariales, horarios, formación. Decía que tu taller no es un taller normal. Tú en muchas ocasiones, pues es un poco como Jorge, ¿no? Aquí vienen muchos casos perdidos, ¿no? Y eso te hace meterte a veces pues, en lugares peligrosos como empresario, ¿no? Y quería hablar un poco, crear un pequeño bloque alrededor de eso, porque es que me llegó muy dentro, me contaste una semana, que, bueno, si quieres decirlo, lo dices, si no, no, pero se te juntaron varios problemas de los que eres completamente ajeno, pero al final responsable. Bueno, ahora lo cuentas tú, no quiero yo adelantarme, pero estamos hablando de unas cantidades de dinero increíbles que se pueden llegar a perder simplemente con tener una racha de 2 o 3 pufos en los que tú realmente no has intervenido, ¿no? Cuéntame, estamos hablando, me refiero al caso del Sprinter que me hablaste, me refiero al caso del Audi. Si quieres empezamos por la Sprinter y me cuentas un poco qué pasó con ese vehículo. Bueno, pues la Sprinter tenía un proveedor de, digamos, relativa confianza, el cual ya me había suministrado varios motores, es de lo que tenemos que hablar, un proveedor que me suministraba motores reconstruidos con su garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Ya le había comprado bastantes unidades, si no me equivoco, 8, y llega el momento de comprarle un noveno motor que aplicamos en un Sprinter. No hay que engañar a nadie, en un Sprinter que era un vehículo ambulancia, encima de ser ambulancia un vehículo de urgencias, ¿vale? Y le ponemos este motor nuevo, dando ese punto de calidad de no interceder en la reparación, hacer una sustitución con tal de darle más calidad a la reparación. Ese motor muy pronto, en muy poquito uso, empieza a tener un consumo bestial de agua. Lo analizamos, lo vemos, lo hablamos con el proveedor y la primera sorpresa es que el proveedor nos dice, bueno, creemos que el culpable de este consumo está en la culata. Si te parece bien, te vamos a suministrar solo una culata nueva. Yo compré el producto completo, el motor cerrado, etcétera. Te vamos a suministrar una culata nueva y tú nos vas a firmar esta hojita como que te lavas las manos de pedirnos más garantías de este producto. Tú has pagado un producto, tú has dado un servicio, encima un cliente contundente. Aquel motor nos costó casi 8.000 euros. Ajá, ¿vale? Y llegas y te encuentras con un documento, luego te lo dispondré, lo tendrás por ahí, en el cual te dicen, no, oye, mira, has tenido este problema, yo te voy a dar una pieza nueva, pero yo me lavo las manos. ¿Cómo que te lavas las manos? Yo ante un cliente como es la empresa que gestiona el transporte sanitario... Tú das el servicio a una empresa de gestión, o sea, claro, una flota de ambulancias, claro, en este caso. Un cliente que me traía 190 vehículos. Wow. Se dice pronto, ¿vale? Claro, yo ante ese cliente tengo que tener una respuesta, tengo que tener un respaldo, y ahí me encuentro con ese vehículo. Me lo pongo un poco por montera, ¿no? Me siento estafado, no sé si estará bien dicho o no, pero yo me sentía estafado. Me lo pongo por montera, llevo el vehículo a las instalaciones del proveedor, que el proveedor también tiene talleres, lo analizan, lo estudian. Estando con su jefe de taller le evidencio algunos graves problemas de protocolo en esa manipulación. O sea, ese motor reconstruido no estaba bien reconstruido. Ese motor reconstruido tenía evidentes fallos. En su desmontaje cometieron evidentes fallos, por ejemplo, con cosas aledañas al motor, como ciertos cuidados que hay que tener con la inyección, etcétera, etcétera. Y en resumen, después de varias semanas y meses, porque esto parece que, no, Emilio, es que te ocurrió esto una semana. Ojalá hubiera ocurrido solo en una semana, pero estos son problemas que se dilatan mucho en el tiempo. Al pasar varias semanas me encuentro con una factura de 1.900 euros. En la cual me cobran los desmontajes y estudios y me dicen que, bueno, que me busque la vida, que si quiero que me revuelvan a montar el motor hay que invertir en él otros 10.000, más mano de obra, etcétera, etcétera, presupuesto que tendréis por ahí por pantalla. Claro, yo de qué manera puedo darle respuesta contundente a mi cliente cuando yo ya he cobrado la factura, yo ya he hecho presupuesto, reparación y he cobrado la factura, de qué manera contundente lo puedo solucionar. Decidí no solucionarlo con ellos porque la falta de credibilidad era total, era magnífica. Puse un producto de Mercedes-Benz, el cual, pues entre todo, entre tiempo productivo, improductivo, test, corroborar datos, etcétera, etcétera, solo ese motor de Mercedes estaría en unos 28.000 euros de pérdidas.
28.000 euros. de pérdidas. Entre el Sin motor contar que fallido, perdió al cliente. más el motor nuevo, y además has perdido al cliente. Sí, sí. O sea, no ha habido forma de solucionar El cliente, por un acto de, no sé, de pena, me sigue trayendo algún trabajo, pero Alguien ha dado la orden de que dejen alguien de- ha dado la orden de que ya no somos tan confiables como éramos. Madre mía, 28.000 euros. 28.000 euros. Y bueno, ese es un daño, podríamos decir, es un daño colateral, porque has perdido una empresa de ambulancias con casi Sí, 200 bueno, ambulancias. esos 28.000 euros son, pues eso, un importe que podemos justificar de manera directa, Sí, sí, pero sí. tú fíjate el importe que me ha supuesto de manera indirecta. ¿Y esto lo has puesto en manos de abogados o cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues esto he intentado pelear por tantos sitios que al final me he dado cuenta que esta gente por volumen, por tamaño, tendrá el tiempo suficiente y dinero como para mí aburrirme de juzgado en juzgado, perdiendo mi tiempo y dejando de facturar, como para no conseguir sacarle nada a ellos. Pero tampoco tienes tiempo para estar por ahí. Ni haciendo podemos permitirnos el tiempo, ni los recursos. Yo no puedo permitirme marear a cuatro abogados por un asunto de un motor que sí, que a mí me han dolido mucho, 28.000 euros, pero ese abogado llegará el día que diga, bueno, cuando mis honorarios suban de 3 o 4.000, ¿con qué me vas a pagar? ¿No? Ya. Es un poco... Madre mía, bueno, pues me dejas de piedra, pero sobre todo, claro, es que es incluso más grave todavía el cese del negocio que tenías con ese cliente, ¿no? Así es. La historia es peor todavía de lo que yo sabía. Y entonces, vaya, aparece el Audi. Así con poco... entre medias- Entre llamada y llamada telefónica aparece un Audi. Entre ¿no? medias y escarmentado, pues tenemos un gran cliente que, gracias a Dios, no hemos perdido, Menos mal. el cual Empieza mejor esta historia. tiene un problema con un Audi Q5, que no es difícil teclear sobre el Audi Q5 y sus problemas, sobre todo consumos de aceite, por ¿Un internet. coche Audi que se fastidia? Sí, bueno, son cosas que pasan. Vaya. 200 y pico mil kilómetros, nada, seguro que no es difícil de teclear y de leer casos así, o ver vídeos de otra gente con este tema, ¿no? Pero bueno, nos entra y bueno, pues escarmentados, ¿no?, de algunos varios problemas, sobre todo estábamos en el momento de la Sprinter que nos tenía muy dañados, la verdad, sobre todo a nivel psicológico, a nivel de confianza profesional. Pierdes la propia confianza, Exacto, ¿no?, en tu trabajo. por completo. Nos da por hacerle un gran presupuesto, de hacerle una gran intervención. Oye, mira, 200 y pico mil kilómetros, conocemos la trayectoria de estos motores, conocemos sus problemas, etc., etc., etc. Le hacemos un presupuesto a medida muy completito, una reparación muy abultada, y nos lo aceptan y nos liamos a hacer la reparación. En esa reparación tenemos algún incidente, ahora ya ha quedado demostrado cuál es el incidente, y el coche tenía muchas casuísticas, menos la de faltarle presión de aceite. No tenía problema de presión de aceite, que es súper común leer en redes sobre el problema de presión de aceite en el Audi Q5. Pero este nuestro era el único problema que no tenía. Tenía otros problemas, tenía emisiones, tenía falta de potencia, tenía testigos, tenía otra serie de problemas, pero no tenía problemas de presión de aceite. Lo montamos, lo arrancamos para probarlo y ¡ping! Presión de aceite. Presión de aceite. Uy, esto no lo tenía este coche. Investigamos, diagnosticamos, hacemos nuestro trabajo con todo lo que ello conlleva a nivel de inversión y demás, y llegamos al diagnóstico de que ese motor se ha roto. Es muy fácil pensar que lo hemos roto nosotros. Ahí quería yo llegar, sí, sí. ¿Quién ha roto el motor? Bueno, pues habremos sido nosotros, porque si no venía roto, lo hemos manipulado y ahora está roto, es evidente que hemos sido nosotros. La culpa es tuya. No somos unos números uno, no somos tan buenísimos, pues oye, es que también se nos rompen las cosas, pero es que las cosas se le rompen a quien las hace, no a quien no las toca. Y en ese momento nos encontramos con otro muro, que fue el estar años pagando seguros de responsabilidad civil y encontrarnos con que el seguro de responsabilidad civil nos deja absolutamente con el culo al aire. No se concibe seguros de responsabilidad civil que cubran lo que estamos tocando. De hecho, son cláusulas que la experiencia me ha hecho leer. Tú tienes como taller un seguro de responsabilidad civil, el cual las primas te aseguro que no son agradables de pagar de manera anual, y lees las cláusulas, y una de las maneras que tienen de no atenderte un siniestro es que hayas roto lo que estás tocando. A mí me parece muy lógico, seguro que tenemos un montón de gente viendo el canal que me pega por todos lados diciéndome que estoy equivocado, pero bueno, yo me pongo desde el punto de vista del consumidor y creo que tengo un seguro para eso, ¿no? Hacemos uso de ese seguro y nos deja con el culo al aire. Pues nada, otro motor patas arriba. Madre mía. ¿Y al final qué pasa con ese motor? ¿Motor nuevo? Misma solución que con el Mercedes, con nuestro acojone profesional y, por supuesto, todo el tiempo que pierdes en estas incidencias dejas de facturarlo. Claro, en es tiempo que en estás otras cosas. dejando de dedicar a otros vehículos.
Manera de atajarlo, venga, un producto de calidad, producto de Audi, vamos a montar un producto de Audi y solucionamos. Resumen, unos 24.000 de pérdidas. Wow. 24.000 de euros. pérdidas. En directos, hablamos lo mismo que la Sprinter, o sea, pérdidas directas que le puedo justificar a quien me las pida, no tengo inconveniente, 24.000 euros. Y montajes, desmontajes de motor, diagnósticos, montajes, desmontajes. Motor de la compro Audi, piezas, motor nuevo. piezas en prueba. Vuélvelo a montar, piezas en prueba. Y eso es coste directo, porque Directo. el coste indirecto es brutal, de El todas las indirecto. horas de trabajo que dejas de dedicar a otras cosas. O sea, que Salvaje. echando las cuentas, me sale que en unos días, no sé si una semana o menos, menos 52.000 euros entre lo de la Sprinter y lo del Q5. Así, tal cual, solo con 2 casos. Con 2 casos. ¿Llegaste a saber qué había pasado con ese motor, por cierto? Sí, después de mucho tiempo hemos llegado a saber lo que pasó, y es que en el apretado de un tornillo de culata se produjo una microfisura en el bloque y teníamos por ahí una pequeña descarga de presión de aceite suficiente como para Tremendo, ¿eh? ¿Cómo se puede complicar una simplemente cosa tan tonta, tan obvia, y lo que te puede ocurrir. menos 52.000 euros en nada, en un ratito. Entre En 2 comillas. coches. En 2 Imagínate que coches. nos ponemos aquí a recepcionar coches hoy, Bien. entra uno, entra otro, y cuando salen, menos 52.000. Quizás que no somos conscientes, bueno, y además es que, digo, en tu caso, aquí llegan muchos coches que han fallado en otros sitios, ¿no? Y los clientes vienen encabronados, vamos a decirlo claro. Esto lo conozco bien, ¿no? Que en muchas ocasiones acaba pagando el que menos culpa tiene, ¿no? Por hacer un favor, por hacer un servicio. ¿Tú crees que los clientes, ha habido un cambio en el trato con los clientes? ¿Están ahora como mucho más revolucionarios? ¿Es mucho más difícil el trato? ¿Son mucho más contestatarios a la hora de...? Ahora ¿Tú has visto la evolución? yo no me gusta decir que la información nos es un inconveniente, porque yo soy de los que piensa activamente que este poder de información que nos otorgan redes y etcétera es un beneficio para todos. A mí me gusta que mis clientes estén informados porque yo sé lo que hago, yo no tengo nada que esconder. Yo tampoco me gusta ponerme la medallita de ser un número 1, porque muchos compañeros de talleres estarán viendo este vídeo y estarán diciendo: ¡guau! Es que a mí también me trajeron el coche tal que venía de 7 talleres, ¡guau! Es que a mí también me trajeron que venía de 3 talleres. Desgraciadamente se está convirtiendo en algo habitual. La persona que percibe un problema en un familiar, en un amigo, que ha probado a lo mejor más de un taller, que hace referencia a su taller de confianza. El taller de confianza, el taller de calle, estamos quedando un poco para eso. Entonces, no es que yo tenga este formato, que efectivamente lo tengo, es que somos muchos los talleres que tenemos este formato, en el cual nos van cayendo y cayendo casos que vienen rebotados de otros profesionales. ¿Qué otros profesionales? Pues profesionales que yo admiro, porque son infinitamente más productivos que es esta empresa, porque ellos se dedican al mantenimiento y a los servicios más rápidos, a las cosas más evidentes, no tienen coches estancados en taller, tienen curso de horas que se facturan y se cobran con más o menos ética, y sus resultados son infinitamente superiores a los de esta empresa, no hay que dudarlo. Pero yo siempre me ha gustado el concepto del taller de confianza, ese taller donde tanto te luce llevar tu coche porque van a ganarse un dinero poniéndote 4 ruedas, que es algo sencillo, como le vas a dejar el coche en confianza el día que te falla y necesitas que vuelva a funcionar y que te vuelva a ser fiable. Eso sí que veo que está crispando al público. El público necesita que el coche sea fiable. En 2025 esto es muy grave que estemos hablando de esto, porque los estrenamos y no son fiables. Es verdad, sí, sí. ¿Sabes? No señalemos hacia allá Sí. por lo que tenemos por allí, ¿no? Pero si en 2025 los fabricantes nos están matriculando coches que de por sí ya no son fiables, ¿qué magia tenemos que hacer los talleres que al fin y al cabo solo reparamos para que sean por lo menos tan fiables, o lo que se espera, que sean más fiables? Lo llevé a mi taller de confianza y esto no me ha vuelto a fallar. Eso es lo que se ha pretendido toda la vida, lo que hemos tenido toda la vida, y lo que cada día es infinitamente más difícil de conseguir. La gente os denuncia más Bueno, ahora. yo nunca me imaginaba que iba a pisar tanto un juzgado. Es una cosa impresionante. O sea, burofaxes aquí entran más que correo postal. O sea, es una cosa impresionante. Wow. Y luego, pues con las periciales y otras cosas que sabes que hacemos, pues es un trabajo, yo hablando con compañeros del sector, es un trabajo que yo en 2021 para mí no era, no vivía de ello para nada, y hoy, si quisiera, podía cerrar perfectamente mi taller y dedicarme a las periciales y ir a juicio. Wow. Del volumen de trabajo que hay. Solamente para hacer periciales. Solo para hacer periciales. De reparaciones de terceros. Qué fuerte. Bueno, me dejas
Me dejas flipando, la verdad, menudo panorama. Un caldo de cultivo un poco complejo. Estábamos hablando en nuestras conversaciones eso, de que estáis arreglando ahora mismo coches del año 2003 y del año 2023. Tecnológicamente es como un siglo de distancia y tenéis que tener capacidades y competencias para poder repararlos todos, que es complicadísimo tener la mano de obra y el personal cualificado para eso. Hay una idea que ronda por el sector de que a lo mejor había que empezar a aplicar esto. A ver, yo digo, desde el punto de vista del profesional, no es lo mismo cambiarle un filtro a un vehículo del año 2001, 2003, un TDI, bueno, en fin, cuando digo cambiar un filtro, cambiar cualquier cosa, que hacer un diagnosis con pass-through, ahora hablamos de todo eso, con comunicación con el servidor del fabricante para saber qué está pasando, con problemas de emisiones de coches con inyección directa, como hablamos en este canal, etcétera, que a lo mejor había que cobrar una mano de obra variable en función de la tecnología del vehículo. ¿Esa idea podría llegar a cuajar o...? Tenemos muchas cosas, de hecho las asociaciones están locas, las grandes asociaciones en el país, en talleres, cuentan con nosotros, nos preguntan, tenemos reuniones por lo menos anuales de cómo solucionar esto, ¿no? Pero claro, ellos no pueden establecer nada que violente al consumidor de ninguna manera. Dentro de las asociaciones los profesionales estamos viendo qué hacer, pero yo, esa entrada que has hecho tú es la que le hago a los alumnos el primer día que llegan. Yo tengo ciertos grupos de alumnos que no tienen ni idea de coches y tengo que mandarlos a talleres en proyectos duales y demás, y yo lo que les digo el primer día cuando entran a clase es, digo, menudo marrón tenéis. No sabéis nada de un sector que en los últimos 20 años ha cambiado una barbaridad. O sea, el coche de solo hace 20 años, el coche de 2005, prácticamente ya tiene muy poco que ver con el coche de 2025. Y entre la gente que esté viendo este material, iros a las matrículas, o sea, coches con las letras que empiezan en la C y coches que empiezan la letra en la D, cuantísimos tenemos en casa, cuantísimos familiares tienen esos vehículos con más de 20 años y es lo que vemos en la carretera. Cuantísimos familiares están estrenando hoy los productos de otros fabricantes como Stellantis, importación, etcétera, que están teniendo problemas latentes desde que estrenan los vehículos. Y si no es desde que estrenan los vehículos, el día que tienen el primer golpe o el día que tienen la primera avería, ¿no? Entonces esto hace un caldo de cultivo que, ¿cómo formas tú en un sector donde no hay profesionales? ¿Cómo consigues formar de una forma ágil un profesional que te cubra este parque móvil que tiene tanta disparidad? Es, pues no voy a decir misión imposible, pero se acerca. Hay una cosa hablando de eso, hay una cosa que me contaba un experto en talleres, ¿no? Me decía además, y luego ser empresarios, quiero decir, decías eso, que ya no hay tanto joven que se está montando un taller por su cuenta y que no hay relevo. Me decía uno, es que los mecánicos lo hacen muy mal, porque cuando están en la cima, con 40, 45 años, tienen el taller al día, con maquinaria de última generación, etcétera, y ya a partir de los 50 empiezan a soltarse porque están ya más con un ojo puesto en la jubilación que en el trabajo, ¿no? Y lo que les ocurre es que los últimos 10 años de trabajo no invierten nada, deciden dejar de formarse, etcétera. Entonces cada vez empieza peor coche a entrar en el taller, cada vez menos facturación, ¿no? Es como que se deja llevar y cuando a ese señor le llega la hora de jubilarse, en lugar de tener un pedazo de negocio con un valor tremendo, ha perdido un montón de valor precisamente por la desactualización, ¿no? Así es. Y eso es así, es cierto. Eso es así. No son negocios atractivos ya, porque están languideciendo, ¿no? No aportan valor añadido. Claro, pero yo creo que es por esa madurez que tú hablas. Esa madurez dentro del tejido del negocio, yo creo que nos da eso, ¿no? Nos da esa falta de valor por parte de alguien que tiene muy claro que, por ejemplo, sus hijos no van a querer seguir con el negocio, claro. Primera línea. Segunda línea, vemos infinidad de casos de talleres cerrados, los cuales no van a ser relevados ni por personal directo, ni por familia, ni por empleados, ni por un interesado. O sea, nadie va a querer llegar y pagar un taller impresionante pudiendo empezar desde cero, porque el que empieza desde cero no tiene clientela, a lo mejor no tiene conocimiento, no tiene experiencia, no necesita un mamotreto de empresa y de embargarse en una inversión económica para establecerse pudiendo empezar desde cero, con lo cual yo creo que el empresario cuando coge esa madurez, la vía lógica es la de eso, voy a terminar de exprimirlo, voy a terminar de sacar los beneficios que aquí pueda y cuando cierre, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta luego, que pase el siguiente. Se limitan a las rentas, es algo triste, pero es lo que hay. A lo mejor han adquirido el local, se limitan a después seguir explotando el local en una renta, en una venta. Bueno, pues el panorama está complicado, está complicado. Pero, por cierto, una cosa que me vienen a la cabeza flashes.
Tú estabas gestionando una empresa, una flota de, si no te he entendido mal, casi 200 ambulancias. Y eso tuvo que ser una cosa durante la pandemia. Eso fue impresionante. Eso necesita como mínimo que me lo explique. Unos minutillos tienes que contar eso, ¿no? Porque ahí me puedo imaginar que te dejaste la salud, el tiempo, la vida. Y hasta con riesgos serios para tu salud, que no sé si pasó algo. Bueno, cuéntame un poco esa experiencia. Aquello fue salvaje porque a nosotros este cliente nos eligió en el verano del 19. ¿Vale? Nos eligió por problemas que tenían con unos vehículos peculiares, empezamos a solventárselos y le llamó la atención el poder trabajar con nosotros. Yo los había visitado antes, o sea, yo me había preocupado de ir a las instalaciones de esta gente, decir, oye, mira, os quiero prestar mis servicios. No me había hecho nadie caso, era una puerta fría. Hasta que un día su taller reparador nos trajeron un vehículo peculiar a que solucionáramos nosotros, se enteraron, vieron que les solucionábamos problemas a su taller habitual y les llamó la atención trabajar con nosotros. De hecho me preguntaron, oye, ¿os importaría que trabajáramos juntos? Cosa que a mí me sorprendió porque era yo el que había llamado a su puerta. Esa línea de ese cliente empezó a crecer, hasta que llegó nuestro queridísimo marzo del 2020, el día en el que nadie se esperaba que íbamos a terminar encerrados, y ahí tuvimos que dedicarnos en exclusiva. Yo tuve no es una fanfarronada ni mucho menos, yo tuve llamada del Ministerio de Sanidad preguntándome si tenía pensado seguir trabajando. Le dije, pues, no lo sé. Bueno, pues que sepa usted que a partir de unas publicaciones que se van a realizar este fin de semana va a pasar a ser usted personal indispensable. Servicio esencial, ¿no? La primera vez que lo oí. Y claro, ahí fue una barbaridad. Lo que se trabajó ese 2020 fue una barbaridad. La mayor barbaridad fue encontrarle explicación a por qué yo y mi familia habíamos estado misteriosamente malos en enero. Cuando todo el mundo nos reíamos de los vídeos orientales, de la gente que corría con las mascarillas y demás. Vale. No sé si nos acordamos todos de aquellos, claro, de aquellos tiempos pre-COVID, ¿no? Efectivamente, nos reíamos de los orientales porque iban con mascarillas. Nos reíamos de ellos. Ay, mira, una gripe, mira cómo están, están desquiciados. ¿No? Luego estuvimos nosotros encerrados y el ejército custodiando nuestras puertas. Claro, y tú estabas tocando esas furgonetas y acabasteis contagiándoos antes de que se supiera incluso Nosotros estuvimos especialmente malos, no lo tengo diagnosticado, no lo puedo mostrar, es verdad, pero estuvimos peculiarmente raros en casa en enero, en esos tiempos de reyes, posreyes, demás, estuvimos pues con una gripe rara, un constipado raro, el cual, bueno, después de la trayectoria que hemos visto en nuestros vecinos y familiares, creemos que fue COVID. Salió bien, ¿no? Fue una vacuna. Esas EPIs que un día nos pusimos vienen de la pandemia y las usabas para higienizar las furambulancias, jugándote el tip. Tú fíjate cuando llego y los choferes venían diciendo, viene desinfectada, está súper tranquilo, pero cuando venían en grúa yo no me creía que vinieran desinfectadas. Vendrían infectadas en todo caso, ¿no? Y por mucho que me informé y demás, pues ¿qué tenía que hacer? Pues si quería protegerme a mí y a los míos, me tuve que poner a desinfectar vehículos. Madre mía. Hoy hemos hablado de los problemas del negocio, de esa parte oculta de siempre se dice, el taller me ha engañado, el taller me cuela, no sé qué, no sé cuántos. Vosotros coméis muchas veces aquí fallos que no puede repercutir en el cliente porque no se puede perder el tiempo, es indemostrable, ¿no? Quién es el responsable, como has dicho. Problemas de todo tipo. ¿Qué pasa con la normativa? ¿La normativa ayuda o no ayuda? Me quedan dos palos por tocar. La normativa nos ayuda y no nos ayuda. La normativa, por un lado, la tenemos, desgraciadamente, yo no me gusta que esto esté así, pero la tenemos demasiado a nuestro favor. Los talleres están regidos por un Real Decreto de 1986. En 1986, si los coches del 2000 al 2025 no se parecen, pues no echemos la vista atrás a coches con 50 años menos, ¿vale? Ahí tenemos políticas que van absolutamente en contra del consumidor. Garantías mínimas, 15 días de garantía, 2.000 kilómetros de uso de garantía. Estamos hablando de obligaciones que para lo que tenemos hoy en día saltarían todas las alarmas. Si quisiéramos llevarlo a cabo, sería un gran beneficio para nosotros. Habría muchas cosas que no atenderíamos y demás. Yo eso no veo que sea un beneficio para el consumidor, para el taller, si así lo gestionan los compañeros, desgraciadamente. O sea, que tú pondrías exigencias más altas al taller a nivel de normativa. Sí, pues no, sin duda.
pero a nivel de esa normativa, ¿no? O sea, a nivel de, oye, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas con calidad, trabajemos con margen, eso es inevitable, ¿no? Ineludible, trabajemos con margen, pero hagamos las cosas bien y démosles al consumidor lo que el consumidor realmente nos está exigiendo en 2025, cuando un Amazon nos hace garantías casi que infinitas, ¿no? Equiparémonos un poco a la actualidad de hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, otras legislaciones veo que son el talón de Aquiles de este sector. Resulta que nuestra ropa, la ropa de los mecánicos, es contaminante. ¿Ah, sí? Sí, vienen los equipos de prevención y nos dicen que según no sé qué normativa de prevención de riesgos y demás, la ropa del mecánico que está trabajando con un vehículo diésel, creo que hay algo de parque diésel todavía rodando en España, ¿no? Alguno queda por ahí. Habrá, ¿no? Sí. Bien. Esa ropa es contaminante, tenemos que tener una taquilla de limpio, una taquilla de sucio, separadas para que no se contaminen, y llevado al extremo, la ropa del mecánico no puede salir del taller porque es contaminante. Madre mía. Tenemos que disponer en los talleres de la posibilidad de lavar y secar la ropa, aunque lo de la lavadora lo pone en la norma estrictamente. Debemos de disponer de lavadora para la ropa de nuestros empleados. Tenemos que poner la disposición de que la sequen, no nos obligan a tener secadora, pero te dice la norma que tengan la manera de secarse la ropa. Un mecánico no puede salir con la ropa contaminada afuera, a lo cual yo entiendo, si no puede salir con la ropa contaminada a la calle, ¿cómo nos subimos en el coche del cliente con la ropa contaminada? Cuanto ni más salir a probarlo, ¿no? Toda esa serie de normativas creo que habría que equipararlas a la realidad del sector. Pues habría que actualizar. Eso, extinción de incendios, tú tienes muchísimo material de eso, lo sigo muy activamente. ¿Cómo apagamos un coche eléctrico? ¿Dónde va a ir un coche eléctrico a averiarse? No existe la normativa. Vendrá un taller, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué nos preocupamos mucho en la extinción de incendios a nivel de taller con absurdeces de hace 40 años y no nos preocupamos de verdad de cómo tenemos que tratar un vehículo eléctrico? ¿Cómo se pone realmente un vehículo eléctrico en cuarentena? Vamos a hacer una legislación que sigue sin existir. Hoy en día tiene más peso un instalador de alta tensión de casa, tiene más peso a nivel eléctrico en un vehículo eléctrico que un electromecánico, salvo certificaciones de fabricantes. Esto realmente es así. Reglamento de alta y baja tensión, de verdad, no tenemos nada específico todavía para la movilidad eléctrica. Es una cosa, es una serie de absurdeces y costes. Que vengan a hacerte el estudio de cuánto contaminan los coches diésel dentro del taller, son unos 1.600 euros la prueba, de media. No. Si consideran que también te tienen que medir gasolina, otros 1.600. Si tienes que poner lavadora donde no la tenías, pues oye, a lo mejor una lavadora son 300 euritos, pero ponerle agua, desagüe y demás, pues a lo mejor tienes que hacer obra. A lo mejor no tienes aseo suficiente, o sea, es una cantidad de cosas que, como bien has dicho, todo viene repercutiéndole siempre al mismo, que es el que viene a pagar. Y luego están los fabricantes de coches, que tampoco lo ponen nada fácil, ¿no? Que tienen una obsesión tremenda por poner limitaciones. Hoy venía leyendo, me han soplado una noticia de que alguien ha descubierto que BMW está empezando a colocar en sus coches nuevos una tornillería nueva, especial, que requiere de un utillaje del fabricante específico para que nadie pueda manipular un coche que no sea dentro del servicio oficial, ¿no? Bueno, esa es una cosa muy básica, muy mecánica, muy sencilla, ¿no? Pero a nivel de electrónica ha habido un cambio increíble hasta el punto de que ya vosotros no os podéis permitir el lujo de en un mismo taller tener la capacidad o el servicio de poder acceder a todos los coches, ¿no? Ya publicaste que Mercedes no abre el capó de manera bueno, convencional. Sí, en los EQ ya no se puede abrir ya ni siquiera necesitas el capó. abrir el capó de una manera específica que, por supuesto, solo te va a filtrar y facilitar el fabricante. Una cosa tan evidente. Bueno, la cosa va realmente a ponerse complicada, ¿no? Se está poniendo realmente complicada. Se está poniendo muy complicado, claro, sí. Porque fíjate la cantidad de... Tenemos un montón de material que compramos nuevo, original, al fabricante, que viene cautivo, o sea, no lo podemos comprar fuera, y viene limitado de una manera electrónica, o sea, su único desbloqueo es conectarse con el fabricante. Bien, es verdad que, como tú bien dices, protocolo pass-through, otra serie de productos que tiene otra gente de la diagnosis multimarca, nos lo facilitan, pero con un sobrecoste. Ese sobrecoste es la única realidad, y tenemos algo ya publicado al respecto, lo único que nos hace es ser menos competitivos. O sea, yo no puedo tener aquí una tecnología por un importe X, el cual no voy a tener facturas de momento, volumen de facturas donde repartir. Y por otro lado, no puedo comprar un servicio puntual de una codificación por un importe de 200 euros cuando voy a tener el servicio oficial con la facilidad de, sin cobrar ese plus, instalar la pieza. Me hace ser menos competitivo. Todo esto nos lo pone
bastante duro, bastante difícil. Tenemos estrategias, pero es lo que tú dices, estar absolutamente al día en todas esas estrategias es muy costoso. Es muy complicado, sí. complicado. Bueno, tenemos un vídeo en el canal publicado en el que os contamos eso, que como cuando estos señores hacen una reparación, vosotros, y porque ellos también, os lo repercuten a vosotros, le pagáis una parte de la cuenta, se la pagáis al fabricante de coche, aunque vayáis a un taller independiente, porque esas conexiones a sus servidores, para acceder a centralitas, para resetearlas, al final tienen un coste. Hay que pagar por entrar ahí, ¿no? Y eso se lo pagáis al fabricante de coches, porque así lo han decidido ellos y bueno, pues es legal desgraciadamente en la Unión Europea. En fin, en la Unión Europea en todas partes, que en algunos sitios es peor incluso. ¿Y qué pasa con los recambistas, con vuestros amigos los recambistas? Porque yo tengo entendido que desde la pandemia, o sea, hay un desmierde, vamos a decirlo así, con el tema de la disponibilidad de piezas y plazos, que hay gente que se sube por las paredes, o sea, que pierde clientes porque el cliente se enfada con vosotros cuando vosotros estáis cautivos de una pieza que no llega, ¿no? Exacto, es que ahora en 2025 en estas ciudades ya más pequeñas, como yo digo, ¿no? Ya es muy evidente el sistema de la placa. Ahora se llaman las placas famosas. Placas Sí. de recambio, ¿no? Estos grandes centros que normalmente suelen ser fruto de un empresario que tiene distintas concesiones, hace una placa de recambio. ¿Pero qué es una placa de recambio para el taller, para este taller en Albacete? Pues una placa de recambio para este taller en Albacete, salvo que estuviera en Albacete capital y se encargaran de hacer distribución activa en la ciudad, lo que es pide una pieza hoy que ya veremos a ver si te llega mañana. Porque a lo mejor no la has pedido antes de las 2 y el chico que está en el mostrador sale a las 3 y cierra sus pedidos a las 2 y como tú la has pedido a las 14:10, pues te va a venir la pieza pasado mañana. Siempre y cuando ese pasado mañana no pinche el transportista, no se haya cambiado la pieza de paquete, etc., que ya te tocará reclamarla pasado mañana para que te venga quizás 2 días después, una semana para una pieza. Puede ser insignificante o no, pero es súper sencillo que eso pase. Este sistema de basarnos en eso, esa falta de stock, es el caso que te hablaba antes, 27 tiendas en Albacete. ¿Cómo van a poder tener stock 27 tiendas en Albacete? Sería lo más absurdo del mundo. No vamos a consumir ese material. Sí. Nos tenemos que nutrir de grandes grupos, grandes empresas, las cuales siempre van a tener el recambio muy alejado de nosotros y vamos a empezar con esos delays y con esa suma de fallos. O sea que no solo la carestía de piezas, sino que el servicio, por lo que veo, también se ha degradado mucho a nivel de personal. Muchísimo. De competencia, ¿no?, del personal. Sí, porque el recambista, ese recambista bueno que yo he conocido muchos y soy amigo de ellos y tomo, como yo digo, tomo café y cervezas con ellos porque me gusta compartir tiempo con ellos, ese recambista que se ha nutrido, que se ha hecho detrás del mostrador, está desaparecido. O sea, ha desaparecido en el mismo agujero que los mecánicos no está, o sea, aprendices. Se quedaron todos ahí y yo ya tengo muy pocos referentes. Esa persona que antes levantábamos el teléfono y nos solucionaba dentro de una tienda, dentro de una empresa, nos solucionaba el recambio, eso es paso a la historia. Quedan muy poquitos y están todos con la mente en la jubilación porque tienen edad para ello. Bien. Oye, hablando de esto, una pregunta que seguro que a mucha gente le genera interés. Tiene muchos matices la respuesta, pero ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, entre un recambio oficial del fabricante y un recambio de cualquier otra empresa? O sea, ¿es la misma pieza? ¿No es la misma pieza? ¿Cuáles son las diferencias? Honestamente, lo más normal es que sea la misma pieza. ¿Por qué? Porque Audi no fabrica radiadores. Audi fabrica coches y no se le da mal, bajo mi criterio, hacerlo, pero Audi no fabrica el radiador del coche. Audi lo más normal es que no fabrique el disco de freno. Audi no va a fabricar el vidrio del coche, ¿no? Todo eso se lo encarga a otros fabricantes. Siempre lo más fácil de atribuir son los filtros, ¿no? ¿Quién fabrica los filtros? Pues tenemos esas grandes marcas, ¿no?, que siempre decimos, ¿no?, primer equipo, se cataloga como recambio de primer equipo. ¿Quién hace el repuesto de primer equipo? Pues ese recambio lo hace MAN, lo hace UFI, lo hace Bosch, lo hacen todas estas marcas que conocemos. Si tú vas y compras a Bosch un recambio, el cual él previamente le ha vendido al fabricante, la lógica es que estés comprando el mismo producto. Luego hay teclitas, porque luego hay productos cautivos, o sea, hay cierto fabricante, que no quiero tampoco nombrar, el cual te vende el caudilímetro en recambio paralelo y lo ves, es perfecto con su referencia y demás, y vas y lo compras en el servicio oficial y te viene el logotipo del fabricante de la marca. Pones el original, el coche va bien, pones el de recambio paralelo y el coche no va bien. Lo ha fabricado la misma persona. La única diferencia es encontrarte el simbolito del fabricante, sin embargo, el del simbolito funciona a la perfección y el que no tiene el simbolito
quizás no. Y luego sí que es verdad que hay algunas equivalencias que tienen mucha menos calidad. Hombre, por supuesto, fabricantes que hacen recambio paralelo para coger esa cuota de mercado del recambio más barato, del taller de calle, etcétera, etcétera. De eso, desgraciadamente, hay muchísimo, nos nutrimos muchísimo de ello. Esta tarde has visto que ha venido un chico a traerme un recambio y digo, bueno, ¿me lo traes de esta marca? No me gusta esta marca. Simplemente por eso, por condiciones de calidad y de acabados y de funcionamiento que hemos contrastado, ¿vale? Bien, bien. Pero eso sí que es difícil de cribar. Es complicado. Oye, dime una marca que tenga el recambio sorprendentemente barato y bueno, y una marca que aparentemente sea barata, pero que luego el recambio sea muy caro y sea complicado. Uy, pues yo es que... Dame nombres, ¿sabes que y apellidos. Aquí es que soy muy europeo para eso. Yo visceralmente me gusta el vehículo europeo, para nada quiero decir que el resto de vehículos no sean buenos, también tengo cierto amor por los americanos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el recambio original de Mercedes me parece realmente barato. En mi opinión, siempre ese coche, ¿no? El Mercedes, siempre lo hemos tenido como un coche de alta calidad y demás, y tú ir a comprar un recambio de Mercedes, en comparación con otras marcas, no lo ves tan caro. Dices, este recambio es asequible, ¿no? Luego y al revés, una marca que digas qué barata es y luego resulta que los recambios te meten unas tortas... Me vas a perdonar, pero te voy a responder con una pregunta. ¿Tú has visto un Kia que tenga una postventa abultada? ¿Has visto Kias que sean caros en el mercado de segunda mano? ¿Un Hyundai que sea caro en el mercado de segunda mano? Son marcas que ya en el mercado de segunda mano no son caros. ¿Y por qué? Porque normalmente esos coches el recambio, cuidado con el recambio, suele ser caro e inexistente. Hablábamos esta tarde de ese que tengo allí al fondo, que es la segunda semana que tengo demoras con piezas descatalogadas por el fabricante. Y es un coche de no la marca que lleva el motor es un motor Hyundai, pero no va montado en un Hyundai, el recambio inexistente, descatalogado, un coche 2007, no estamos hablando de un coche del 90, ¿vale? Y caro, muy caro. Tengo entendido, por ejemplo, que un recambio de Renault, que comparte una pieza con Mercedes, va a ser más caro en un Renault que en un Mercedes. ¿Es cierto? Sí, sí, indudablemente. ¿Y Dacia recambios caros también, que es una marca barata? También pasa, porque Dacia tiene el recambio a nivel de un Renault y, bueno, pues por algo no será un Renault, me permito pensar. ¿Tu opinión sobre la mecánica de los japoneses y sus recambios? No has nombrado a los japoneses, todo el mundo ama a los japoneses, los mecánicos, tú has puesto a los europeos por delante de los japos. Sí, porque yo es que eso de estudiar los números siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? El otro día lo hablaba con un cliente con esta fiabilidad, ¿no? De esta marca que ahora todo el mundo, ¡ah, qué fiable que es esta marca! Que no me voy a permitir darles publicidad, Vaya, me niego a ello, ¿no? Pero tenemos aquí cerca un vehículo... Tenemos aquí uno demasiado cerca, además que también me escuece, ¿no? No hablemos hoy de él. ¿Cuántos de estos vehículos ves, no? Porque sí, bueno, te vas a un Madrid y muchísimos son Han conquistado la mente del consumidor con la fiabilidad, es impresionante, sí, son los líderes en España. Pero luego, ¿cuántos te cruzas con ellos en la carretera? O sea, ¿tú adelantas muchos de estos coches en la carretera o te subes en ellos como un taxi en las grandes ciudades? Sobre todo eso. Porque lo que haces es que te subes en ellos como taxi en las grandes ciudades, pero luego el consumidor le gusta más la marca europea, o sea, se ve más, alguien que quiere comprar un producto de calidad no piensa en un coche japonés o oriental, piensa en un coche alemán, incluso a ser posible aquí en nuestro mercado. Incluso cierto sector que tiene amor por el coche americano, pues el coche americano también es un coche que podemos considerar de mucha calidad. Pero ¿qué volumen? O sea, en fiabilidad, sí, es que estos son muy fiables, claro, pero ¿cuánto vendéis con respecto a los que dejáis por menos fiables? Si en cuota de mercado estáis por debajo, la fiabilidad, ese tanto por ciento de fiabilidad, a mí no me vale. O sea, bien, que de 2 millones de coches te salgan 100.000 más, no es el mismo tanto por ciento que de 200.000 te salgan 1.000. Bien, bueno. No son el mismo número de vehículos. Sí, no. En fin, es una forma de verlo. Es solo mi opinión. Bien. Pues nada, Emilio, yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, por lo menos de momento. Hemos hablado hoy un buen rato. Hemos hablado un buen rato, sí. Me has quitado las ganas de montar un taller, ¿eh? Si es que algún día lo pensé. Con lo bueno que eres en lo tuyo. Déjate de inventos. Déjate de talleres, ¿eh? Déjate de inventos. Mejor seguimos dándole a la lengua, ¿no? Mejor. Y seguimos investigando. Exacto. Y dando vueltas por el mundo. Así es. Bueno, pues nada, a ti te tocará seguir un poquito más aquí, ¿no? Sí, yo le tengo pasión a este oficio y tengo pensado seguir con el tiempo. Bien. Desde luego el tiempo que tenga que seguir en la formación, tengo que seguir en la vida activa. Creo que es inevitable para estar perfectamente al día.
y hasta que venga otra solución, aquí estamos. Y eso de la enseñanza tiene que ser satisfactorio, sobre todo si tienes gente que está interesada, ¿no? Supongo que siempre lo tienes ahí, ¿no? Sí, siempre hay alguien, siempre tienes un alumno por el cual merece la pena estar en clase, siempre. Bien, siempre muy te lo bien. agradece, tal. Y luego la retroalimentación, esos alumnos, esos primeros alumnos que tuve hace 8 o 9 años que solo impartía clases a profesionales, esos alumnos que siguen siendo clientes, que son colaboradores, que ahora vienen Navidades y no me falta un detalle por ellos, un regalo de Navidad, eso te hace, la verdad, te hace mucho más grande. Compensa. Desde luego, te hace que Bueno, compense. pues oye, muchísimas gracias, Emilio, por contarnos todas las cosas que no Gracias se a ven y que no vosotros. son tan bonitas del taller, ¿no? Vistas desde fuera, o esos prejuicios, al menos, por lo menos habéis tenido la posibilidad de escuchar el testimonio de una persona que está dentro, y yo creo que tiene la suficiente confianza por mi parte y como por la vuestra, como para que estar aquí contándonos todo esto, ¿no? Yo creo que lo más importante, debido a la audiencia que tienes, es el calar en que, bueno, las repercusiones, todas esas críticas que tenemos hacia los talleres, ojo, incluso hacia el taller oficial, incluso, todas esas críticas que tengamos, que intentemos apaciguarnos un poquito, abrir la mente y pensar que quizás ellos la vida les sería más fácil de otra manera, ellos son los primeros interesados de que todo fuera de otra forma. Que todo salga bien. Ellos están deseando de tener nuestros coches, o sea, los coches no están aquí de adorno, nos encantan que entren y salgan porque es cuando sacamos beneficio de ellos. Aquí no nos gusta tener coches estancados, pero cuando tenemos esa necesidad imperiosa de recuperar nuestro coche, pues que nos pongamos un poquito en la piel del profesional, que también está viviendo su parte y no siempre es beneficiosa. Pues dicho queda, colofón perfecto, Emilio, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. A seguir dándole fuerte, seguiremos visitando tu casa, que Cuando tenemos un quieras. montón de material grabado aquí, más que va a ir saliendo con cosas interesantes para aprender vosotros y yo con vosotros y con él. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Hasta luego, Adiós. gracias.